con sistemas magnéticos acoplados, que es denominado también como transformador de 3 columnas o núcleo trifásico, que tiene una asimetría en los circuitos magnéticos, lo que origina que las 3 corrientes de excitación no sean iguales. Fíjense, aquí tenemos ese núcleo trifásico, fíjense. Aquí tenemos ese núcleo trifásico, ¿no? Aquí tenemos el arrollamiento primario, UX, BI, WZ, y el arrollamiento secundario, U minúscula X, B minúscula I y WZ minúscula, el arrollamiento secundario. Entonces, aquí, fíjense, tenemos el núcleo trifásico, un solo núcleo para los 3 arrollamientos, para las 3 fases del transformador, ¿no? Entonces, aquí este núcleo, ¿no es cierto?, presenta una asimetría de tal manera que las 3 corrientes de excitación no sean iguales. Esta es una conexión estrella en el primario, estrella en el secundario con neutro. Estrella con neutro. Repito, fíjense, aquí tenemos un transformador de núcleo trifásico, donde el neutro se obtiene al conectar X y Z, ¿no es cierto? Al unir esos bornes X y Z, y igual en el secundario tenemos acá la fase UX, la fase BI, WZ con minúscula, ¿no es cierto? Y aquí se forma el neutro, acá está el neutro en el secundario. Este transformador es un transformador con sistemas magnéticos acoplados, que es denominado también como transformador de 3 columnas o núcleo trifásico, que tiene una simetría en los circuitos magnéticos, lo que origina que las 3 corrientes de excitación no sean iguales. Entonces, si este transformador lo dibujamos acá, fíjense que lo dibujamos acá, aquí vamos a tener los bornes del primario, U mayúscula, B mayúscula y W mayúscula. Y tenemos los bornes del secundario, U, B, W. Y aquí un puntito donde sale el neutro. Entonces, si este transformador trifásico lo conectamos a las líneas de alimentación, lo usual es conectarlo de esta manera. U a R, B a S y W a T. Repito, U a R, B a S y W a T. Y el secundario igual, U a R, B a S y W a T, y aquí tenemos el neutro. Ahí tenemos el neutro. Entonces aquí tenemos un transformador en conexión estrella con neutro. Obviamente, acá no figuran las marcas de polaridad, pero sí es necesario ponerle las marcas, ¿no? Aquí ponemos una marca de polaridad a la entrada del borne U, del borne W, y del borne B, del borne W en el primario, y también en el secundario. Aquí en U, B, W. Entonces, este es el primer tipo de transformador trifásico, ¿no es cierto? Transformador con sistemas magnéticos acoplados. ¿Por qué se dice transformador con sistemas magnéticos acoplados? Porque las 3 fases, fíjense, las 3 fases U, B, W están en un solo núcleo, un núcleo trifásico. Por eso se llama transformador con sistemas magnéticos acoplados, transformador de 3 columnas o núcleo trifásico, ¿no? A diferencia
del que vamos a ver a continuación, que es un transformador con sistemas magnéticos independientes o formados a través de 3 transformadores monofásicos, llamado también banco de transformación trifásica. Ahí tenemos, fíjense, el banco de transformación, transformadores con sistemas magnéticos independientes, ¿no? Tenemos un banco de transformación trifásica a base de transformadores monofásicos o grupo transformador trifásico. En este caso, se tienen 3 circuitos magnéticos independientes, por lo que las corrientes de excitación serán iguales. Repito, en este caso se tienen 3 circuitos magnéticos independientes, por lo que las corrientes de excitación serán iguales. Entonces, fíjense, aquí tenemos un primer transformador monofásico con su fase UX, la marca de polaridad puede estar acá, su fase secundario, UX minúscula, con su marca de polaridad acá. Esta es la primera fase, esta es la segunda fase, BI, fíjense, con su marca de polaridad, acá, y su marca de polaridad, y la fase WZ, su marca de polaridad, y su marca de polaridad. Entonces, fíjense, tenemos 3 transformadores monofásicos. Este primer transformador es la primera fase, esta es segunda fase, y esta es la tercera fase. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se conecta este banco de transformación trifásico a base de transformadores monofásicos a la red eléctrica? Fíjense, aquí se conecta de esta manera. Tenemos los 3 transformadores monofásicos. Aquí tenemos la fase UX, la fase BI y la fase WZ del primario. Acá UX, BI y WZ. Entonces aquí el primario lo vamos a conectar en estrella. Así es, el primario lo vamos a conectar en estrella. ¿No es cierto? Y el secundario en delta. Así. Ahí está. El secundario en delta. No va a tener neutro. No va a tener neutro. O el neutro lo podemos poner en el primario. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, para formar la conexión estrella en el primario, ¿no? Conectamos el borne U a R, el borne B a S, el borne W a T, y de X y Z formamos el neutro. Aquí formamos el neutro, X y Z. Repito, X y Z. ¿No? ¿Y cómo formamos el triángulo? El triángulo se puede formar de 2 formas. Una de las formas es así. X con B, y esto se va acá a R. Hay que conectar Y con W, y esto va a S, acá a S, y U con Z, y esto va a T. Repito, U con Z, y esto va a T. Entonces, es una forma de conectar el transformador o el banco de transformación trifásica en conexión estrella delta.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas del primer tipo de sistemas de transformación trifásica, de sistemas magnéticos acoplados con este transformador con sistemas magnéticos independientes a base de transformadores monofásicos? ¿Qué ventajas tiene el primer tipo sobre este segundo tipo? Las ventajas del primer tipo es que en el primer caso, con sistemas magnéticos acoplados, es que tenemos un solo núcleo trifásico, por lo tanto va a tener menor peso, va a ocupar menor espacio y va a ser más barato en función del total, ¿no es cierto? Porque va a ser un solo transformador de núcleo trifásico, va a ocupar menor volumen, menor peso unidad, menor peso total y va a ser obviamente más barato. Pero ¿cuáles son las desventajas? De las ventajas es que ese primer tipo de sistemas transformadores con sistemas magnéticos acoplados, cualquier falla inutiliza la transformación trifásica, todo el transformador trifásico, y eso obliga pues a tener una unidad de reserva por si acaso falle la conexión trifásica, el transformador trifásico. Esa es la desventaja más saltante, diríamos así, del transformador con sistemas magnéticos acoplados. ¿Cuál es la ventaja de este segundo tipo de un banco de transformación trifásica? La ventaja de este segundo tipo, fíjense, la ventaja de este segundo tipo es que tenemos tres transformadores monofásicos. Entonces, una falla puede liquidar a un solo transformador monofásico, pero los otros dos pueden quedar bien, o sea, en buen estado. Entonces, por ejemplo, podemos tener un transformador en delta abierto, que puede seguir funcionando con limitaciones, obviamente. Entonces, una falla en el sistema puede quemar un transformador monofásico, pero los otros dos pueden quedar operativos. Bien, entonces son dos tipos de transformadores. Entonces, el transformador con sistemas magnéticos acoplados o de núcleo trifásico y el transformador con sistemas magnéticos independientes a base de transformadores monofásicos o llamado también comúnmente banco de transformadores trifásicos. Ahí tenemos, fíjense, transformadores trifásicos. A ver, les pregunto, me responden por el audio. Este transformador trifásico en aceite, ¿a cuál de los tipos pertenece? ¿Al primer tipo o al segundo tipo? A ver, ¿quién me dice por el audio, por favor? Al primer tipo, profesor. Al primer tipo, muy bien. Es un transformador trifásico con sistemas magnéticos acoplados. El seco también pertenece al transformador con sistemas magnéticos acoplados, ¿no? Entonces, ese título que está arriba está mal, ¿no es cierto? Ahí dice transformador trifásico con sistemas magnéticos independientes o de núcleo trifásico. Es un transformador con sistemas magnéticos acoplados o de núcleo trifásico. Entonces les decía, las ventajas del transformador de núcleo trifásico sobre los grupos monofásicos es de que ocupan menos espacio, ¿no? Ocupan menos espacio, son más livianos en conjunto, es más barato y hay solamente una unidad que conectar y proteger. En el caso de los transformadores con sistemas magnéticos acoplados. ¿Cuáles son las desventajas? Comunidad, mayor peso unitario. Cualquier falla inutiliza
Toda la transformación trifásica, repito, lo que obliga pues a tener una unidad o potencia, una unidad con potencia de reserva un poquito mayor, ¿no es cierto? Los devanados, tanto primario como secundario, pueden estar acoplados en estrella, en triángulo o la conexión Z, denominado también conexión zigzag. La conexión estrella, ustedes la conocen, se saca el neutro de la estrella. La conexión delta se utiliza para confinar a los armónicos de tercer orden y la conexión Z se utiliza cuando se tienen cargas muy desequilibradas. Generalmente en las provincias, en las zonas rurales, las cargas son muy desequilibradas. Entonces, en zonas rurales se acostumbra a utilizar, ¿no?, la conexión Z, conexión zigzag, que es justamente la conexión más apropiada para cargas desequilibradas o desbalanceadas. Dice, por convención se adopta la letra mayúscula para indicar la forma de conexión del devanado primario y con letra minúscula la del devanado secundario. Por ejemplo, estrella delta es conexión primaria en estrella y secundario en triángulo. Por lo tanto, las combinaciones de conexiones que se obtienen son las siguientes. Delta delta, delta estrella, delta Z, estrella estrella, estrella delta, estrella Z, Z delta, Z estrella y ZZ, siendo las más empleadas las 6 primeras combinaciones. Dice, si algún devanado tiene neutro accesible, al símbolo correspondiente se le añade la letra O o la letra N para indicar que es el neutro. Entonces, ustedes todavía no saben lo que es grupo de conexión. ¿Cómo es que surgen, fíjense, cómo es que surgen los grupos de conexión? Por ejemplo, si hablamos de la conexión de I1. Entonces, aquí les explico, fíjense, aquí les explico. Por ejemplo, si tenemos aquí un transformador delta estrella, así, aquí está bobinado, otro bobinado, otro bobinado del primario y bobinado del secundario. Ahí está, del secundario. Ahí está. Entonces vamos a suponer que su marca de polaridad esté acá arriba, ahí, aquí también acá arriba, y aquí también aquí. Aquí también arriba, aquí también arriba, aquí también arriba. A ver, vamos a poner más notoria esa marca de polaridad. Ahora sí. Entonces, fíjense. Hay dos formas de cerrar el triángulo. Hay dos formas de cerrar el triángulo. Vamos a decir así, triángulo derecho. Triángulo derecho. ¿No? Estos van a ser los bornes, así decimos U, B, W.
Y estos van a ser los bornes U minúscula, B minúscula y W minúscula. Entonces les decía, hay dos formas de cerrar el triángulo. Triángulo derecho, quiere decir que se cierra hacia la derecha. Ahí se cierra hacia la derecha. Y ahí. Y esto se cierra así. ¿No es cierto? Este es un delta cerrado hacia la derecha. Delta en el primario, así decimos, delta en el primario, cerrado hacia la derecha. Y, por ejemplo, la estrella directa. O sea, el neutro lo formamos con los no puntos. El neutro lo formamos con los no puntos. Aquí lo formamos con los no puntos. Entonces, aquí va a ser un delta y, por decir así un valor, delta y 1. Delta y 1. Porque es un triángulo derecho, estrella directa. ¿No? Repito, este es un triángulo derecho, estrella directa porque los puntos de polaridad están cerca de los bornes y el neutro se forman con los no puntos. Este es un delta y 1. Entonces, si con un osciloscopio medimos el desfasaje de la tensión de fase del primario con la tensión de fase secundario, vamos a ver que están desfasadas 30 grados. Este subíndice 1, fíjense, este subíndice 1 significa 30 grados. Ese subíndice 1 lo hay que multiplicarlo por 30 y nos da, por eso se llama índice horario. Ese subíndice 1 implica 1 por 30. 1 por 30 grados. ¿Cuánto es 1 por 30 grados? 30 grados. Ahí está. Así es. Entonces, esto se ve en el osciloscopio, se corrobora que la tensión de fase del primario, delta, con la tensión de fase secundario, estrella, están desfasados 30 grados. Es un delta y 1. Entonces, les decía, hay dos formas de cerrar el triángulo. ¿Cuál sería la otra forma de cerrar el triángulo? Ya no triángulo derecho, sino triángulo izquierdo, por decir así un valor, ¿no? Triángulo izquierdo. Vamos a hacer acá y decimos triángulo, vamos a dibujar otras tres fases. Ahí está. Del primario. Ahí está. Y aquí ahí, ¿no es cierto? Aquí en el secundario también tres fases. Aquí también. Entonces, vamos a trabajar ahora con estas polaridades. La polaridad aquí va a ser igual que en el caso anterior, ¿no es cierto? Pero aquí, en lugar de ser una estrella directa, en lugar de que sea una estrella directa, lo hacemos una estrella inversa, con los puntos de polaridad acá abajo. Ahí. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Vamos a cerrar el triángulo, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, aquí va a estar, decimos así, el borne U. Aquí va a estar el borne B. Y aquí va a estar el borne W.
Ahí está. ¿No es cierto? Aquí también igual, el borne U minúscula, el borne B minúscula y el borne B doble. Entonces, ¿qué significa formar un triángulo? ¿Qué significa formar un triángulo hacia la izquierda? Quiere decir que vamos a formar el delta de esta manera. Lo vamos a cerrar hacia la izquierda, fíjense. Esto hacia la izquierda. Esto acá cerrado. Esto hacia la izquierda. Y esto hacia la izquierda. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, ya la estrella no va a ser directa, sino va a ser una estrella inversa. Va a ser una estrella inversa, así. Así. Va a ser una estrella inversa. Entonces, ¿cuánto va a ser o cómo se va a denominar a este transformador? Va a ser el transformador triángulo izquierda, estrella inversa. Va a ser un transformador delta, así decimos delta, delta en el primario, estrella en el secundario y el índice horario va a ser 5. Ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo sale ese 5? Repito, cuando alimentamos al transformador y medimos el desfasaje entre la tensión de fase del primario y la tensión de fase secundario, vamos a indicar que están desfasadas un ángulo de 150 grados. O sea, va a ser 5, así decimos, va a ser 5 por 30. Todo multiplicado por el ángulo que es de 30 grados. 5 por 30, eso le da 150 grados. $150. Entonces, ven la diferencia entre el primer tipo, delta I1, y el segundo tipo, delta I5. Entonces, ¿cuántas formas de cerrar el triángulo tenemos? 2 formas, ¿no es cierto? Hacia la derecha, cerrarlo hacia la derecha, o triángulo cerrado hacia la izquierda, tal como estamos aquí en el gráfico superior, posterior, derecho. ¿Y cuántas formas de cerrar, de hallar la estrella tenemos? De formar la estrella. Estrella directa, con el neutro formado por los no puntos, y estrella inversa formado con los puntos. Entonces, si nosotros armamos, ¿no es cierto?, un transformador con triángulo derecha, estrella inversa, repito, si nosotros formamos un transformador con el delta del primario, así decimos delta, derecha, delta derecha y estrella inversa, ¿Quién me dice qué grupo de conexión tenemos? ¿Quién me dice qué grupo de conexión tenemos? A ver, por el audio o por el chat, por favor. Es triángulo derecha, estrella inversa.
Nadie. Realmente es muy complicado saber qué grupo van a formar, pues. Esto se ve experimentalmente con un osciloscopio. Cuando tenemos un triángulo derecho, estrella inversa, se forma un D y 7. Un delta, así decimos un delta, un delta estrella 7. Triángulo derecho, estrella inversa, un D y 7. ¿Cuánto va a ser el desfasaje entre la tensión de fase del primario y la tensión de fase del secundario? Entonces simplemente acá será el índice horario, ¿no es cierto? El índice horario que es 7 por 30. 7 por 30. Hay unas preguntas en el chat, ahorita les atiendo. 7 por 30. ¿Cuánto es 7 por 30? 210 grados. 7 por 30, si decimos 7 por 30 grados, eso sale 210. 210 grados. El desfasaje entre la tensión de fase del primario y la tensión de fase secundaria. 210. Tal como lo dice de Lamas López, Harry Cristian. Muy bien, Harry. El otro tipo que nos falta ver es el triángulo izquierdo, estrella directa. ¿Cómo será si el delta ya no va a ser delta derecha, sino delta izquierda, delta, así decimos, izquierda, delta izquierda, delta izquierda, y delta izquierda y estrella directa. Estrella, así decimos, estrella directa. Estrella directa. ¿Qué grupo de conexión tendremos acá? Con un delta izquierda y estrella directa. ¿Quién me dice? A ver, hay un voluntario que está en el chat. El DI11, tal como lo dice Ronald Ricardo Poma Solís. Muy bien, ese es justamente el delta estrella 11. Este grupo, este tiene un tipo de conexión delta estrella 11. Entonces esto es 11 por 30. 11 por 30. 11 por 30. ¿Cuánto sería 11 por 30? 330 grados. 330 grados. 330 grados. A ver, ¿alguna duda que tengan hasta acá? ¿Alguna pregunta, por favor? Yo tengo una duda, profesor. A ver, dime. Es respecto a la notación. Es que en el dibujo anterior vimos que como que en la punta de abajo del lado secundario eran Sí, X, Y y Z minúscula. Pero ahí sí, están U, V y W. sí, es decir, la nomenclatura puede ser con X o con U, no hay problema. Ok. El X estaría acá, pues. El X estaría acá, X minúscula. Sí, me refiero al otro dibujo, al siguiente. ¿Al de acá? Ajá. ¿El de la derecha? Sí, el de la derecha.
El 1 estaría abajo, del Este lado de la sería marca de X, polaridad. este sería X, este sería Y, y este sería W. Ah, Z. Sí. Ah, ya Ese es entiendo. Es decir, las rotaciones U, V, W, X y W serían dependiendo de la conexión y no tanto de la polaridad. O sea, en el estrella solamente hay dos formas. Hacerlo Ujú. como estrella directa o hacerlo como estrella inversa. Sí. Y en el triángulo solamente hay dos formas. O hacerlo triángulo derecho, cerrar el triángulo hacia la derecha o cerrar el triángulo hacia la izquierda. Ujú. Y con esas combinaciones tenemos las cuatro principales, ¿no? Las cuatro. No hay más. O sea, la primera es triángulo derecho, estrella directa. DI1. Triángulo derecho, estrella inversa. DI7. Triángulo izquierdo, estrella directa. DI11. Triángulo izquierdo, estrella inversa. DI5. Sí, así es, profesor. Ya. ¿Qué pasaría si tuviéramos una conexión delta-delta? La pregunta es, ¿qué pasaría si tuviéramos una conexión delta-delta? Si fuera triángulo derecho, ¿cuál sería el índice? ¿Cero? 0, 0 grados, ¿no es 0. cierto? Triángulo derecho en el primario, triángulo derecho en el secundario, el índice horario sería 0. Y si tuviera triángulo derecho en el primario y triángulo izquierdo en el secundario, ¿cuánto sería? 6. No, ¿6? no, Menos 6. tampoco. Sería 2. Delta, delta 2. Delta, delta 2. ¿Y eso cómo se puede ver en un osciloscopio? Alimentamos al transformador, medimos el desfasaje entre la tensión de fase del primario y la tensión de fase secundario y deducimos que es DD2. O sea, 2 por 30, ¿cuánto sería? 60 grados. 60 grados. Y si tuviéramos triángulo izquierdo en el primario y triángulo izquierdo en el secundario, ¿cuánto sería el índice horario? 7, ingeniero. No. Repito, 10. triángulo izquierdo en el primario, triángulo izquierdo en el secundario. ¿Cuánto tendríamos? 0 también. Cero. 0. Cero, jóvenes. ¿Cómo? Cero. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo? Eso se ve con un osciloscopio, ¿no es cierto? El desfasaje entre la tensión de fase en primario y la tensión de fase secundario, ¿no? Y finalmente, si tuviera un triángulo izquierdo, ¿no es cierto? En el primario, y un triángulo derecho en el secundario, ¿cuánto sería el índice horario? Hay una respuesta en el chat. A ver, vamos a ver. Me dice Ronald Ricardo Poma 1. No es así, Ricardo Poma, es 10. Es 10. ¿No? Es 10. Repito, sería inicialmente triángulo derecho, DD0, triángulo derecho, triángulo izquierdo, DD2, triángulo izquierdo, DD0, triángulo izquierdo, triángulo derecho, DD10. Son valores que uno los comprueba usando el osciloscopio. Es complicadísimo de demostrar esto matemáticamente. Básicamente yo les voy a dar la tabla, cuando terminemos esta parte de transformadores trifásicos, les voy a dar una tabla para que ustedes tengan las combinaciones de la conexión delta estrella, de la conexión delta delta, de la conexión estrella estrella y la conexión estrella delta, ¿no? Pero básicamente esas son las formas como se obtienen los índices horarios, ¿no? No hay regla para ver cuánto, sino simplemente aceptar lo que nos indica el osciloscopio y graficar la forma de conectar. Hay un método que lo utilizan, el método del reloj,
pero sinceramente yo desconfío mucho de ese método, ¿no es cierto? No es tan, se puede decir, no tiene una regla determinada y puede conducir a errores. Y ya lo hemos comprobado esto en el laboratorio. Cuando en el laboratorio de máquinas eléctricas 1 hacen la conexión trifásica, la conexión en paralelo falla. Falla la conexión en paralelo, por eso tiene que hacerse con sumo cuidado, ¿no es cierto?, ese diagrama horario para ver la conexión en paralelo de dos transformadores trifásicos. Eso vamos a ver más adelante en detalle, lo vamos a ver. Hay Profesor, preguntas. Sí, pregunte. profesor, o sea, ese índice que indica el 1, el 7, ¿no? Y el 10 de repente, Sí. quiere decir, por ejemplo, si en la bobina del primario, con mayúscula UX, tiene un desfasaje respecto a la bobina del secundario U minúscula de ese índice por 30. Así es el desfasaje entre la tensión de fase del primario y la tensión de fase secundario, multiplicado por 30, el índice por 30. Esa fase, profesor, pero es de una bobina específica, ¿cierto? Claro. De su correlación, por ejemplo, la bobina V con la otra bobina del secundario V. Así es. Ok, profesor. Gracias. Vamos a ver, hay preguntas en el chat. A ver, les pregunto, si tuvieran la conexión estrella-estrella, si en el primario tienen estrella directa y en el secundario tienen estrella directa, ¿cuál sería el índice horario? 0. Cero, muy bien. Estrella directa con estrella directa, 0. Así es. Lo dice Guamaní Centeno, Alfredo Alejandro y Nicolás Astoteves. Si tuvieran estrella directa en el primario y estrella inversa en el secundario, ¿cuánto sería el índice horario? Sería 2, profesor. No, es 10. 6. Ah. Es 6, jóvenes. 6. Repito, no hay regla para esto. Esto se ve con un osciloscopio, el desfasaje entre la tensión de fase del primario y la tensión de fase del secundario. Lo dice Nicolás Astoteves 6. Y si tuvieran estrella inversa en el primario y estrella inversa en el secundario, ¿cuánto sería el índice horario? Estrella inversa en el primario y estrella inversa en el secundario. 0. 0, muy bien. Y 0 también sería 0. Pero si tienen estrella inversa en el primario y estrella directa en el secundario, ¿qué índice horario tienen? 6, ¿Qué profesor. índice horario? 6. Y es 6. ¿No es cierto? Entonces, esas combinaciones se obtienen al justamente hacer este tipo de conexiones. Y Profesor, o finalmente sea, la conexión estrella-delta. Y finalmente la conexión estrella de una cosa es delta estrella y otra cosa es estrella directa, estrella. Me preguntan entonces cómo se puede analizar, solo queda memorizar. Les voy a dar una tabla para que tengan presente. Les voy a dar una tabla, la tablita, ¿no es cierto? Que vamos a demostrarle más cuando lleguemos a este tema de índice horario. Pero ya les adelanto, así se forman los índices. Así se forman los índices, tal como lo dice Benjamín Alvites, Cubas y Guamaní Centeno, Alfredo Alejandro. Entonces les decía la conexión estrella directa. Estrella directa, triángulo derecho, repito, estrella directa en el primario, triángulo derecho en el secundario, es el ID 11. Estrella directa en el primario, triángulo izquierdo, el ID 1. Estrella directa, perdón, estrella inversa, triángulo derecho, ID 7. Y estrella inversa, triángulo izquierdo, ID 5. Son combinaciones que se hacen y se obtienen de esa manera.
Pero todo surge a partir de formar el triángulo hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien. Vamos a hacer un break de un minuto, por favor, un par de minutos. Ya, profe. Bien, entonces seguimos.
Bien, entonces, ¿cómo o dónde se usa la conexión estrella? Fíjense, la conexión estrella, esta forma de conexión se prefiere para operaciones con tensiones elevadas o muy altas por resultar más económica. La conexión triángulo también se emplea para transformadores de potencia elevada y tensiones moderadas o corrientes elevadas. ¿Cuándo se utiliza la conexión estrella-estrella? Cuando se desea disponer de neutro en baja y cuando no se prevean grandes corrientes de desequilibrio, fase neutro, útil para transformadores con pequeñas potencias moderadas o tensiones elevadas. Conexión estrella-triángulo, también adecuado como transformador reductor, cuando no se requiere puesta a tierra en el secundario y no genera armónicas de tensión de tercer orden. Se recomienda mayormente para tensiones secundarias relativamente bajas que motiva corrientes elevadas. Y la conexión triángulo-estrella es empleado como transformador elevador, no es generador de terceras armónicas de tensión, no motiva flujos por el aire en caso de cargas desequilibradas, ni traslados de neutros. Admite cargas desequilibradas y la posibilidad de sacar neutro en baja tensión. Estas son las formas principales de las conexiones de los transformadores trifásicos. Entonces, al igual que los transformadores monofásicos, fíjense, se hace también la prueba de vacío o el ensayo de circuito abierto. ¿Cuál era la norma para hacer una prueba o ensayo de circuito abierto para la determinación de sus parámetros? ¿Qué parámetros se obtienen con la prueba de vacío? Con la prueba de vacío o de circuito abierto, ¿no es cierto?, se determinan los parámetros de la admitancia de excitación constituida por la conductancia de pérdidas G sub P y la susceptancia magnética menos JB sub M. Básicamente, con esta prueba de vacío o de circuito abierto se determinan los parámetros del núcleo o que representan al núcleo. G sub P representan las pérdidas en el núcleo, pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas, y al tener la susceptancia magnética circulada por la corriente de magnetización, esto nos representa el flujo magnético que se establece en el núcleo trifásico. Entonces, no se olviden, esta prueba o este ensayo de vacío o circuito abierto es para determinar los parámetros del núcleo, la conductancia, pérdidas y la susceptancia magnética. Entonces, como norma en esta prueba, fíjense, como norma en esta prueba, se deja en circuito abierto el lado de alta tensión. Ahí está, con mayúscula, ¿no? U, B, W. El lado de alta, abierto, sin carga. Y en el lado de baja se coloca, ¿qué cosa? Se colocan los instrumentos de medida, ¿no? Se conecta el amperímetro, el voltímetro y el batímetro en conexión Aaron, ¿no? Este batímetro en conexión Aaron permite determinar la potencia trifásica. ¿A qué va a ser igual la potencia trifásica activa registrada por estos dos batímetros? A la suma, ¿no? La suma de ambos, W1 más W2, me da la potencia trifásica en este sistema Pero hoy en día se utiliza un batímetro trifásico que básicamente el batímetro trifásico no es nada más que un aparato que se conecta de esta manera la bobina de corriente en una fase, digamos en la fase R, y acá la salida de tensión, ¿no es cierto? La salida de tensión que llega a esta fase B y la otra salida que se va hasta la fase T. Hasta ahí. Entonces, este batímetro trifásico que lee la potencia trifásica va a ser igual a la suma del batímetro monofásico W1 más
W2 más W2. Esta conexión de los batímetros es batímetros en conexión Aaron. Este batímetro, la suma de todos los batímetros, me da la potencia activa trifásica y se denomina conexión Aaron. Ya no se utiliza ya ahora con los batímetros modernos. Básicamente, la potencia activa trifásica se determina con el batímetro trifásico. Conexión Aaron, ¿no? Entonces, fíjense, se aplica tensión nominal trifásica de línea, tensión nominal trifásica de línea por el lado de baja a frecuencia nominal. Entonces, al aplicar la tensión nominal, hacemos las mediciones. Registramos el voltaje de línea con este voltímetro V1. Registramos la corriente de línea registrada por el amperímetro. Y registramos la potencia total trifásica con este batímetro trifásico, ¿no? Repito, jóvenes, este voltímetro V1, ¿qué cosa va a registrar? Ese voltímetro V1 registra la tensión de línea. Aquí tienen que tener en cuenta la equivalencia cuando tienen una conexión en estrella o una conexión en delta. Este voltaje registrado es el voltaje en el lado de baja tensión, pero nominal. Nominal, pero de línea también, de línea, ¿no es cierto? Voltaje nominal de línea. El amperímetro registra la corriente de excitación, la corriente de circuito abierto, pero de línea. No, repito, este amperímetro registra la corriente de excitación, de línea. Y el batímetro registra la potencia total trifásica. El batímetro registra la potencia total trifásica. Potencia activa en el núcleo, pero potencia trifásica. Esto quiero que quede claro, porque cuando determinamos los parámetros, los determinamos por fase. Los parámetros se va a determinar por fase. Mientras que las lecturas, ¿no? Las lecturas se determinan de línea, entre líneas. Acá pongo. Del ensayo, así decimos, del ensayo de circuito abierto, fíjense, del ensayo de circuito abierto, la admitancia de excitación va a ser la corriente de excitación de fase entre la tensión de fase. Este es por fase, monofásico o por fase. Monofásico o por fase, ¿no? La constancia va a ser la potencia por fase. La potencia por fase es la suma de los dos batímetros en conexión aro entre 3 o la potencia total leída por el batímetro trifásico entre 3. No se olviden, la potencia activa que lee el batímetro, la potencia es una potencia trifásica. Si nosotros queremos hallar la potencia monofásica, si decimos, la potencia monofásica va a ser esa trifásica dividida entre 3. Potencia monofásica va a ser igual a la potencia trifásica dividido entre 3. Por eso acá, suma
La potencia leída por los batímetros en conexión aro entre 3 entre el voltaje de fase al cuadrado. Los parámetros los determinamos por fase. Entonces, aquí conviene saber la equivalencia. Aquí conviene saber la equivalencia. Si el transformador está conectado en conexión estrella, fíjense, en conexión estrella, si el transformador está en conexión estrella, no se olviden la corriente de línea, ¿a qué va a ser igual? A la corriente de fase. A la corriente de fase. Corriente de fase. En cambio, la tensión de línea va a ser igual a raíz de 3 por la tensión de ¿qué? Por la tensión de fase. Esto tienen que saber, los jóvenes no deben de confundirse con este detalle. Tensión de línea igual a raíz de 3, tensión de fase. Corriente de línea igual a corriente de fase. Y si el transformador está en conexión delta o triángulo, si el transformador está en conexión delta o triángulo, entonces, ¿cómo sería la igualdad? Aquí en la conexión delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Tensión de línea igual a tensión de fase. Ahí está, ¿no? Y la corriente de línea, así decimos, la corriente de línea, ¿a qué va a ser igual? A raíz de 3, corriente de fase. Corriente de fase. Esto es lo que tienen que recordar siempre, joven. No se deben de olvidar de ese cuadrito, porque siempre se va a usar esas condiciones para tenerlo en tensión de fase, corriente de fase, para hallar los parámetros por fase. Los parámetros se hallan por fase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos entonces. La prueba de cortocircuito. ¿Cómo se hace la prueba de cortocircuito? Acá hay un error en las nomenclaturas, fíjense. Acá hay un error, mi secretaria ha tipeado mal las diapositivas. Aquí, el lado de baja se pone en cortocircuito por norma. El lado de baja, U minúscula, aquí B minúscula y W minúscula es el lado de baja. Y el lado de alta, en el lado de alta se ponen los instrumentos. Aquí se ponen los instrumentos. V, W. Ahí. El corto, fíjense, el cortocircuito se hace en el lado de baja. Y los instrumentos de medición se colocan en el lado de alta. Entonces, aquí se coloca el amperímetro. Puede ser el batímetro en conexión Aaron, o si no, puede ser el batímetro trifásico y el voltímetro. Entonces, se aplica tensión reducida, tensión de cortocircuito, que viene a ser del 5 al 12% de la tensión nominal, ¿no es cierto? 5 al 12% de la tensión nominal para, ¿qué cosa? Para obtener las corrientes, las corrientes nominales por los arrollamientos. Este amperímetro registrará la corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal en el primario. Esta es la corriente, así decimos, corriente de cortocircuito, ¿no es cierto? Y esa corriente de cortocircuito es la corriente nominal del primario. Es la corriente nominal del primario.
O sea, se alimenta con tensión reducida hasta que circulen las corrientes nominales por los arrollamientos. Entonces, este amperímetro va a registrar la corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal del primario. Este voltímetro va a leer la tensión de cortocircuito. Esta tensión de cortocircuito, lo dijimos, es del orden, fíjense, es del orden del 5 al 12%, del 5, así decimos, del 5 al 12%, del 5 al 12% de la tensión nominal. De la tensión nominal del primario, obviamente, del lado donde están los instrumentos. Y el batímetro lee las pérdidas en el cobre. El batímetro lee las pérdidas en el cobre, o sea, la suma de las dos lecturas de los batímetros en conexión A. ¿No? Repito, esta tensión es tensión de línea, la corriente es la corriente de línea, y esta potencia es la potencia trifásica. Entonces, ¿cómo determinamos los parámetros? Los parámetros se determinan por fase. Los parámetros, repito, se determinan por fase. Entonces, así decimos, acá dice, en los datos obtenidos en estas pruebas, se pueden deducir los parámetros de transformador. Entonces, podemos pensar de cortocircuito, tensión de fase, que si está en conexión estrella, va a ser la tensión de línea entre raíz de 3, entre la corriente nominal por fase. El R equivalente 1 va a ser las pérdidas por fase, o sea, la suma de los dos batímetros Aaron entre 3, entre la corriente nominal al cuadrado. Y X equivalente 1 va a ser igual, así decimos, va a ser igual a la raíz cuadrada de Z cuadrado equivalente a 1 menos R cuadrado equivalente a 1. Y tenemos los parámetros por fase. Ojo, por fase. Con ese criterio de cuándo se tiene una conexión estrella o cuándo se tiene una conexión delta. Si se tiene una conexión estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. La tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Y si el transformador está en conexión delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase y la corriente de línea es igual a la raíz de 3, la corriente de fase. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Está claro, entonces seguimos. Entonces aquí, fíjense, aquí le mostramos los circuitos equivalentes del transformador. Vamos a decir así, tenemos un transformador trifásico cuyo primario está conectado en estrella, el secundario también está en estrella, pero queremos hallar el circuito equivalente aproximado referido al primario. Repito, queremos hallar el circuito equivalente aproximado de dicho transformador referido al lado 1, referido al primario. Entonces, para lograr esa pregunta, fíjense, que decimos, tenemos que reflejar todo al lado 1, al lado primario. Aquí estarán las tres fases, N1 acá, N1 con esta marca de polaridad, N2 con esta marca de polaridad, N1 con estas marcas de el neutro. Aquí en el secundario también tenemos el neutro, N2, N2, tensión 2, tensión 1. Entonces, fíjense, aquí Z equivalente 1 va a ser la impedancia obtenida en la prueba de cortocircuito por fase. Ojo, por fase. La impedancia de cortocircuito equivalente referida al lado primario por fase. Tendremos acá Z equivalente 1, aquí Z equivalente 1, aquí Z equivalente 1. Y acá, saliendo del neutro, las tres
admitancias de excitación. Y su phi entre la fase R y el neutro. Y su phi, la admitancia de excitación entre el neutro y la fase S. Y esta admitancia entre la fase T y el neutro. Admitancias de excitación por fase. Entonces aquí, en la conexión estrella-estrella, podemos ir pensando en obtener el circuito equivalente, el circuito monofásico equivalente. Porque trabajar con un sistema trifásico se complica, a pesar de que las tres fases son casi idénticamente iguales, pero no se acostumbra a trabajar como trifásico, sino con su equivalente monofásico. Y al hablar del equivalente monofásico, ya ustedes saben por su curso de circuitos 2, al hablar de su circuito equivalente monofásico, imaginariamente ustedes cortan al transformador, ¿no es cierto?, por estas partes, y tienen el equivalente, ¿qué cosa? El equivalente monofásico, ¿no es cierto? Tienen el equivalente monofásico. Sobre todo en los problemas trifásicos se hace esto porque, ¿no es cierto?, los problemas, resolverlo en forma trifásica se complica y trabajar con un circuito equivalente monofásico es más conveniente. Entonces tenemos una tensión de línea a neutro. ¿Cuánto va a ser esta tensión de línea a neutro? Va a ser la tensión de línea B1, ¿no es cierto?, entre raíz de 3. Entre raíz de 3. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos entonces. Ahí tenemos el mismo transformador, fíjense, pero decimos así, conexión delta estrella, referido al lado delta, referido al primario que está en delta. Si tuviéramos el transformador trifásico, cuyo primario está conectado en delta, el circuito equivalente aproximado de dicho transformador referido al primario será de la siguiente manera, fíjense. Ahí está la conexión delta, ¿no es cierto? Acá están las N1 vueltas, aquí está el Z equivalente 1, las N1 vueltas con esta marca de polaridad, Z equivalente 1, N1 con su marca de polaridad, Z equivalente 1. Está referido al lado delta. Este es un triángulo, esta es una conexión en triángulo, y sobre esta conexión estamos refiriendo los parámetros del transformador. La admitancia de excitación va a ser entre fases, fíjense, Y entre la fase R y la fase S, Y su phi entre la fase S y la fase T, y esta admitancia entre la fase R y la fase T. B sub 1 es la tensión de línea. La tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase en esta conexión delta. Pero la corriente de fase va a ser la corriente de línea entre raíz de 3. Entonces, este es el transformador trifásico cuyo primario está conectado en delta y el circuito equivalente referido a ese lado delta. Entonces les decía que se acostumbra a trabajar con el circuito equivalente monofásico. Imaginariamente pasamos acá una cinta roja, como hicimos al inicio, y tenemos el equivalente monofásico. Tensión de alimentación 1 entre raíz de 3, la corriente 1 y el Z equivalente 1. ¿Qué conclusiones finales podemos hacer? ¿Qué conclusiones finales podemos tener? Profesor, Sí, profesor, buenos días. buenos días.
anterior diapositiva, ese es para cuando el primario es triángulo, ¿no es verdad? Así es, con el primario está en triángulo. Ah, ya, ya, gracias. Entonces, los transformadores trifásicos de potencia son los más usados en industria. También se puede determinar los parámetros del transformador trifásico haciendo la prueba de vacío y de cortocircuito. Con la prueba de cortocircuito sacamos la impedancia de dispersión equivalente por fase y con la prueba de circuito abierto determinamos los parámetros de la admitancia de excitación del núcleo, constituida por la conductancia de pérdidas y la susceptancia magnética. Vamos a hacer un ejercicio, jóvenes. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Ahí tienen el ejercicio. A ver, saquen su hojita, les voy a dictar en español este problema. Me avisa cuando estén listos para dictarles el enunciado del problema y lo que están pidiendo. ¿Están listos? Sí, profesor. Ya. Escriban entonces, les voy a dictar en español. 3 transformadores trifásicos, perdón, 3 transformadores monofásicos, 3 transformadores monofásicos de 50 kVA, 3 transformadores monofásicos de 50 kVA, 2300 a 230 voltios, 2300 a 230 voltios, 60 Hz, 60 Hz, son conectados para formar un banco de transformadores trifásicos. Son conectados para formar un banco de transformadores trifásicos, de 4000 a 230 voltios. De 4000 a 230 voltios. De 4000 a 230 voltios. Punto seguido. La impedancia equivalente de cada transformador. La impedancia equivalente de cada transformador referido al lado de bajo voltaje. La impedancia equivalente de cada transformador
referido al lado de bajo voltaje es 0.012, es 0.012 más J, 0.016 ohms, es 0.012 más J, 0.016 ohms. Punto seguido, el transformador trifásico suministra a una carga trifásica. El transformador trifásico suministra a una carga trifásica 120 kVA. 120 kVA, 230 voltios, 230 voltios, a un factor de potencia de 0.85 en atrás, a un factor de potencia de 0.85 en atrás. Punto aparte. A. Esboce un diagrama esquemático. Esboce un diagrama esquemático mostrando la conexión del transformador. Esboce un diagrama esquemático mostrando la conexión del transformador. B. Determine las corrientes por los arrollamientos del transformador. Determine las corrientes por los arrollamientos del transformador. C. Determine el voltaje primario, línea requerida. Determine el voltaje primario requerido, línea. D. Determine la regulación de voltaje. Determine la regulación de voltaje. Bien, entonces fíjense, tiene 3 transformadores monofásicos de 50 kVA y la carga es de 120 kVA. Quiere decir que los 3 se pueden suministrar esa potencia aparente requerida por la carga, porque idealmente, si cada transformador monofásico da 50 kVA, en los 3 pues sería aproximadamente 150 un poco menos. Lo cierto es que sí van a poder alimentar a esa carga de 120 kVA. Entonces la pregunta es, si los transformadores monofásicos tienen una relación de transformación de 2300 a 230 voltios, y el banco trifásico debe suministrar de 4000 a 230 voltios. Entonces me pregunto, ¿cómo podemos hacer para que esos 3 transformadores monofásicos estén conectados de tal manera que se pueda aplicar los 4000 voltios? A ver quién me dice por el chat. Los deberían funcionar ya. Muy
bien nos conectamos en estrella de entrada. ¿Por qué? Porque en estrella que cumple la relación de línea es igual a la raíz de 3 de la relación de masa, ¿no? De la relación de masa. Entonces, nuevamente, aquí decimos la relación nominal del tramado en el lado primario de 2.300. ¿Cuánto será 2.300 por raíz de 3? 2.300, decimos 2.300 por raíz de 3, va a ser justamente 13.983 puntos de pasa, si lo va a jugar el gol. Entonces, tal como los compañeros, el primario estaría en estrella y el secundario tiene que solucionar la carga de 230 voltios, la carga, el lado de 30 estaciones al lado de la carga. A ver, ¿alguien tiene dudas con respecto a lo que hemos analizado para seguir ejecutando la capacidad que acaba de terminar? Sí, profesor, ¿podría repetirle de nuevo? Sí. Miren, yo tengo 3 transformadores más fáciles. A ver, aquí me ha preguntado, ¿cuál es la relación de la transformación de cada transformador más fácil? ¿Cuál es la relación de la transformación de cada transformador más fácil? Por ejemplo, esta es la inicial. ¿Cuánto es la relación de transformación de cada transformador más fácil? Para que entiendan. ¿Cuánto es? 100. No, 2.300 de los 30. La división, 10, la división. O sea, uno de los lados está con 100 centros y otro lado los 30. Pero con esos 3 transformadores, tú debes alimentar, ¿no es cierto?, con 4.000 voltios. Con 4.000 voltios. ¿Cómo logras esos 4.000 voltios? Multiplicando los 300 por 3. Quiere decir que ese lado primario o transformador tiene que estar en estrella. Y el lado secundario tiene que estar en la carga y se dice la los 30. La carga de los 30. ¿No es cierto? A ver, debe hacerse gráfico. Dice, aquí tengo, vamos a decir, aquí tengo mi diagrama fácil. Dice, ellos tienen que dar en estrella. Esto es lo que me da de ¿cierto? Aquí. ¿Cierto? Ahí está la estrella y acá está el delta. Ahí está el delta. Y de la carga no nos dice nada. De la carga nos dicen, no nos dicen si es en estrella, pues que este ángulo, pero no interesa. No interesa en qué forma de conocimiento de la carga. ¿No es cierto? Entonces, repito, la tensión del primario la tensión de 1 a extensión de medio. Aquí está la corriente 1 por fase
Aquí está la corriente. Y si uno no puede aparecer hasta la corriente. La corriente. Y dos. Y dos. ¿Cierto? Acá hay una corriente de línea primario, voy a llamarle I sub P, corriente de línea del primario I sub P. Aquí va a estar la corriente de línea, la corriente de línea del secundario, ¿cierto? Y aquí la tensión. ¿Cuánto es la tensión de línea en la carga? 230 voltios. 230 voltios. 230 voltios. La calle de 1 cuál es. Esta tensión de desfase de cuántos voltios desde 2300. 2300. 2300. Y la carga de nos interesa, que veamos lo que interesa acá. La carga trasásica de 120 carga. La carga trasásica de 120 carga. La carga trasásica, así decimos, es una carga trifásica de 120 carga. A un factor de 0.85 en atrás. Un factor de potencia de 0.85 en atrás. En atrás. En inglés es slack, de atrás. A ver, el alumno que me preguntó por qué tenía que estar este lado en estrella a 2300, se ha aclarado porque la tensión de línea del banco de transformadores trifásicos, de cuánto tiene que ser, de 4000 voltios aproximadamente. Si nos multiplicamos 2300 por raíz de 3, esto nos da justamente cercanamente al valor de 4000 voltios. 4000 a 230. 4000 de tensión de línea, 4000 a 230 voltios. Esa es la conexión del transformador. Fíjense, esta corriente I sub P es la corriente de línea del primario. Esta corriente I sub 1, fíjense, esta corriente, así decimos, esta corriente I sub 1 es la corriente de fase, la corriente de fase del primario. Esta corriente I sub S, la corriente I sub S es la corriente de línea del secundario. Y esta corriente I sub 2 es la corriente de fase del secundario. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, dice, el transformador suministra a la carga trifásica una potencia de 120 kVA. Una potencia de 120 kVA. Entonces, aquí estaría, podría la parte A donde dice esboce un diagrama esquemático mostrando las conexiones
las conexiones de transformador. Entonces, ¿cómo determinamos esa corriente ISUS? Esta corriente de línea que va a suministrar al transformador en el celular. ¿Cuánto será esta corriente de línea ISUS? Esa corriente de línea ISUS, están respondiendo por el chat, me dice, fíjate, me dice la corriente de línea ISUS, si decimos la corriente de línea ISUS, que va a ser igual a esa corriente, aplicando el concepto de potencia aparente, aplicando el concepto de potencia aparente en un sistema trifásico. Esta corriente es el secundario, que va a ser igual a los 120.000 volamperes entre raíz de 3 por 230. Y repito, esto va a ser 120.000 entre raíz de 3 sale 301.24, tal como lo dice Nil Baldoceda. Tal como lo dice Nil Baldoceda. Va a ser 120.000 entre raíz de 3 por 230 voltios. 230 voltios. 120 kVA, 120 kVA entre ¿cuánto sale esta corriente? Lo dice Nil Baldoceda. Esta corriente de línea va a salir 301.24. 300, así decimos, 301.24 amperes. 301.24 amperes. Ahí está. Esa es la corriente de línea. Y la corriente de fase en una conexión delta, ¿cómo es la corriente de fase? La corriente de fase es corriente de línea entre raíz de 3. Esta corriente I2, ¿cuánto sería? A ver, la corriente I2 sería la corriente de línea, ¿no es cierto? 301.24 entre cuánto, entre raíz de 3. Entre raíz de 3. Correcto. Eso les da una corriente. 174, ingeniero. ¿Cuánto? 174 Muy bien. amperios. Más exacto sería 173.92. 173.92. Ahí está. 92 amperios. Correcto, hemos hallado la corriente por el arraigamiento, secundario por fase, I2. Sabemos que la relación de transformación de cada transformador monofásico es de 2300 a 230. Entonces, ¿cuánto es esa relación de transformación? ¿Cuánto es 2300 entre 230? Eso es 10, pues. 10. ¿No? Eso es 10. Entonces, si queremos hallar la corriente en el primario, ojo, si queremos hallar la corriente I1 por fase en el herramienta primario, ¿cuánto sería? 173.92 entre 10, ¿no es cierto? Eso sería I2
Así decimos I sub 2 entre A. A es la relación de transformación del transformador. ¿No es cierto? Eso sería la corriente I sub 1, 17.39. Corriente I sub 1. Y hemos respondido a las preguntas A y B, ¿no? 17, así decimos 17.39. Hemos respondido a la parte A y a la parte B. Así. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Jóvenes, nos ha ganado el tiempo. Profe, Sí, dime. ¿por qué ahí el I del secundario es 1200 entre raíz 3 por 230? Ya les he dicho, jóvenes, en una conexión delta, fíjense, nuevamente lo voy a repetir, en una conexión delta, ¿qué cosa es lo que se cumple? En una conexión delta, repito, la tensión de línea es igual a ¿qué? A la tensión de fase. La tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y la corriente de línea que va a ser igual. ¿Quién me dice? A ver, Miguel Ángel, tú mismo. ¿A la corriente de línea es igual a qué? Raíz de 3. Raíz de 3 corriente por de la fase. corriente de fase, ¿no es cierto? De fase. Entonces, raíz de 3 por la corriente de fase. Entonces, si yo te digo, si la corriente de línea, o sea, I sub S, es 301.24, ¿cuánto será la corriente de fase? A ver, Miguel Ángel, ¿cuánto será la corriente de fase? Entre raíz de 3, profesor. ¿Está claro entonces? Sí. Miguel Ángel. Sí, ¿Cuál era tu pero pregunta? mi pregunta era ¿por qué toma hallar el I sub S el valor de la carga, la potencia aparente de la carga? Porque está alimentando el enunciado del problema dice, el transformador trifásico suministra la carga a una carga trifásica 120 kVA. Ahí lo dice, les he traducido el enunciado del ejercicio. Dice, el transformador trifásico suministra la carga 120 kVA. ¿No es cierto? Entonces, en todo transformador que se cumple, en todo transformador trifásico, que la potencia, así decimos la potencia aparente, los 120 kVA, ¿a qué va a ser igual? Estos 120 kVA va a ser igual, ¿no es cierto? A raíz de 3, ¿no es cierto? Tensión de línea por corriente de línea. ¿Correcto? Miguel Ángel, por favor. Ya, profesor, sí, ya la vi, profesor. Claro. Bien, Ya, entonces nos ha ganado el tiempo, jóvenes. Este ejercicio y más ejercicios lo terminamos el día lunes. Traten de ustedes por su cuenta calcular la parte C y la parte D. Yo de todas maneras el día lunes lo termino, resolviendo la parte C y la parte D y explicando un poquito más profundamente cómo se forma ese delta y cómo se forma esa estrella con 3 transformadores monofásicos. Está bien, profesor. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien. Aquí nos quedamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta final? Profesor, que si es secuencia positiva o secuencia negativa no afecta, ¿no? Para este problema no, porque todavía no te están dando los grupos de conexión. Cuando tú inviertes un sistema directo RST con un sistema inverso RTS, lo que cambia es el signo del índice horario, pero todavía no estamos en esa parte.
Estamos viendo recién transformadores trifásicos, primera parte, cuando todavía no tenemos en cuenta los grupos de conexión. Allá, profesor. Bueno. Profesor, paso a retirarme. Hasta el lunes. Sí. Cuídese.